Quiero que abra su Biblia en el capítulo 17, verso 17 del libro de Juan. Aleluya. Vamos a aprender algo en esta hermosa hora. Aleluya. La exactitud de Dios, ¿verdad? La exactitud de Dios. Perfecto es el Señor. Hermano, algo que usted va a ver en la pantalla de atrás, como aquel arquero, ¿verdad? Aquel que tiene el arco y dispara hacia el punto donde tiene que dar. Y usted ha visto en las competiciones, ¿verdad? De arco, cuando la flecha es lanzada y tiene que dar en el círculo más pequeño, aleluya, de colores. Hay diferentes colores en el círculo, pero el círculo, el centro, aleluya, del círculo, eso, ahí donde tiene que dar la flecha. Y eso es la exactitud que buscan para poder premiar a alguien. Pero Dios, aleluya, no necesita premio. Dios es exacto, la exactitud de Él. Lo que ha dicho en su palabra se ha cumplido. No me dejará usted mentir, aleluya. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor se ha cumplido. Amén. Así que vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Juan capítulo 17, verso 17 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Una vez más, repetimos todos: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Padre, en esta hora, Señor amado, Señor, no nos dejamos llevar por nuestras emociones, Señor, sino que, Dios mío, tu palabra, aleluya, es el que nos dirige. Tu palabra es exacto, Señor, la medida exacta, adecuada, Señor. Oh Señor, tu palabra, Señor, nos ha dicho que no le podemos añadir ni quitarle, Señor. También tu palabra, Señor, nos dice, aleluya, que, aleluya, fiel eres tú. Es una palabra inspirada, Señor, útil para redarguir, para enseñar, para corregir, Señor. Oh Dios mío, en esta hora, Señor, ayúdanos a que podamos, Señor, entender, Dios mío, hoy, Señor, hoy es el día que yo quiero entender, y no, Señor, aleluya, para mañana, sino que hoy, Señor, para poder rectificar ciertos errores y para que el día de mañana, Señor, me vaya bien, porque me apegaré a tu palabra, Señor, porque tu palabra da bendición, aleluya, al que lo obedece. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias. Amén y amén. Siéntese, hermano. Interesante, ¿verdad? Mire, yo le quiero anticipar algo y le quiero decir algo. ¿Por qué me ha ido mal y por qué te ha ido mal? Es porque en algún momento de nuestra vida, o en ciertos momentos de nuestra vida, no hemos puesto, aleluya, en práctica la palabra del Señor. Lo soltamos, ¿verdad? Soltamos la palabra del Señor, y eso, aleluya, nos ha traído, ¿verdad?, ciertas cosas en nuestra vida. Es a nivel general. La palabra del Señor nos llama y nos dice: hey, pon atención, presta atención. Si pones por obra, si pones, ¿verdad?, la palabra mía, ¿verdad?, en primer lugar, de seguro te va a ir bien. Cuando usted va, aleluya, a la Biblia, mire, cuando usted va a Josué capítulo 1, ya lo sabemos, creo que todo mundo sabe ese pasaje. Usted va a encontrar, hermano, lo que le dice el Señor a Josué. Dice ahí en el capítulo 1, creo, si no me equivoco, en el verso 8, aleluya. Mire, hermano, dice el Señor: este libro de la ley no se apartará de tu boca. Escuche, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él en el día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás que éxito. Entonces, si yo hago la tarea, aleluya, de la palabra del Señor, ¿qué dice la Biblia? ¿Que me va a ir mal? Me va a ir bien, aleluya. Pero lo voy a hacer con lo que está escrito, aleluya, lo que está escrito en él.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que dice te irá bien o tendrás éxito, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor es tan exacta, aleluya. Todos los que nos hemos apartado en algún momento y lo hemos ignorado, nos ha ido mal. Es la exactitud, ¿verdad? Por eso, hermano, Dios no solamente resuelve los problemas, y vamos a hablar un poquito acerca de la ciencia. Dios no solamente resuelve los problemas de la ciencia y de muchas ideas y de muchas filosofías hoy en día. Mire, y muchas clases de problemas que aquejan al ser humano. Mire, con exactitud y asombro, aleluya, cuando leemos su palabra, nos damos cuenta, hermano, que en su palabra está, aleluya, todo para el ser humano. En su palabra está toditito para el ser humano. Todo, aleluya, depende de la palabra del Señor. Desde nuestra coronilla, nuestra cabeza, hasta la planta de nuestros pies, todo va a ser resuelto, aleluya, por la palabra del Señor. Si lo ponemos, ¿qué? Por obra. Ahora, el ser humano se desvía, el ser humano se quiere ir para otro lado, buscando siempre alternativas para su vida, ¿verdad? Y el detalle es de que encuentra solo vacíos, encuentra solo desiertos en todas esas cosas que viene a buscar para su vida. Un día una muchachita y otra muchachita platicaban, y en los labios de una dijo: yo no sé por qué voy a la iglesia. Escúcheme, una muchachita como de aproximadamente 7, 8 años. Yo no sé por qué voy a la iglesia. Yo estoy en el coro de la iglesia porque mi mamá o mis papás quieren que yo esté ahí. Escuche bien. Porque ellos quieren que yo esté ahí, pero yo la verdad no sé ni por qué estoy ahí en la iglesia. No sé si soy cristiano, no sé si soy nada. Entonces viene a ver y uno se preocupa y dice: terrible la situación, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, podemos encontrar que hay un vacío, ¿verdad? Aunque hay personas que están en la iglesia, dentro del templo, pero hay un vacío que no saben qué es lo que va a pasar en su vida, no saben todavía la exactitud, aleluya, de Dios, la exactitud de su palabra cumplida, hermano, y por cumplirse en la vida de cada uno de nosotros. La historia nos demuestra que, hermano, el Señor le dijo a Abraham: hey, tu descendencia va a estar 400 años en Egipto de esclavos. Ahí van a estar 400 años. Lo dice en Génesis. Y cuando salen en Éxodo, ya cuando salen ahí en el libro de Éxodo, dice que estuvo 430 años. ¿Y dónde salieron esos 30 años? Y uno dice: bueno, aquí falló el Señor. Pero cuando uno empieza a revisar, ¿verdad? Y empieza a sacar números de las edades, y todo se registra de las edades de los seres humanos, de los que vivieron, uno dice: sí, realmente son 400 años los que vivieron ahí. Y esos 30 años, pues cuando usted quiera nos sentamos y podemos sacarle la conclusión de los otros 30. Pero se cumplió exactamente, ¿qué? 400 años lo que el Señor, ni un día más ni un día menos, ahí sacaron, aleluya, ahí quedó el pueblo 400 años. Y podemos enumerar un montón de ejemplos en la palabra del Señor. No se pasó ni un día más ni un día menos, se cumplió totalmente como el Señor lo había dicho. Hermano, eso es lo que le quiero de comunicar ahora, que la palabra de Dios se va a cumplir en usted y en mí, tanto, aleluya, para recompensarnos y para tener una vida, aleluya, en abundancia espiritual para el alma, si obedecemos la palabra del Señor. Y se va a cumplir en usted y en mí, aleluya, si nos descarriamos y nos vamos por algo malo, se va a cumplir exactamente como está escrito. Es lo que la gente no quiere entender, la gente no quiere saber, hermano, que la palabra de Dios se está cumpliendo en su vida, aleluya, tal como está llevando, en obediencia o en desobediencia.
Y uno le quiere explicar a las personas y le quiere hacer entender a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor. Pero ¿qué? Cuando ya está hecho el daño, cuesta aceptar. Cuesta reconciliar las cosas porque no queremos aceptar. ¿Qué es lo que nos descarrió? ¿Qué es lo que desobedecimos? Entonces, hermano, ¿es tan exacta la palabra del Señor? Sí. Mire, hermano, la palabra del Señor es tan exacta que resuelve, aleluya, el problema espiritual del hombre. Tiene exactitud la palabra del Señor para resolver el problema espiritual del ser humano. Y que es el mayor de los problemas, aleluya, de todos. Mire, hermano, por eso se dice que la Biblia o la palabra del Señor es el mapa del viajero. La palabra del Señor es el bordón, aleluya, del peregrino. La palabra del Señor es la brújula, aleluya, del piloto. La palabra del Señor es la espada del soldado. La carta magna, aleluya, del cristiano. Es el agua para el sediento, el pan para el hambriento, la luz para el perdido, el consuelo para el triste. Hermano, es una mina de riqueza la palabra del Señor. Es un paraíso de gloria la palabra del Señor. Y es una fuente de felicidad la palabra del Señor. Sí, cuando uno empieza a ver y cuando uno se sumerge en la palabra del Señor y uno empieza a ver, realmente es lo que es la palabra del Señor, lo que antes designé, y hay muchas cosas más, aleluya. Si quisiéramos agregarles, es la salud, la palabra del Señor para el enfermo. El salmista David dice en el capítulo 27 del libro de los Salmos: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es la fortaleza, aleluya, para alguien que necesita. Por eso, hermano, muchos, y podemos ver a través de la historia, grandes filósofos, pensadores, ¿verdad? Literatos de la filosofía, poetas, músicos, hermanos, libertadores y estadistas, aleluya, han enaltecido la palabra del Señor, la Biblia. Usted se da cuenta cuando va a la historia y usted ve la historia, que todas las universidades como Yale, Stanford, como Harvard, de aquí de los Estados Unidos, fueron fundados, aleluya, por cristianos, por hombres de Dios, en el siglo pasado. Ahora vemos, aleluya, hay más ateos, muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, apenas estaba viendo Harvard, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? La situación en la que vive. ¿Por qué? Porque se dejó la palabra de Dios por un lado. Automáticamente, ¿qué día nos hablaron, verdad? Creo que fue el jueves, hermano, nos habló acerca de cuando se dejó, aleluya, la palabra de Dios a un lado de las escuelas, se quitó. Cuando empezaron a decaer muchas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es exacta. Es precisa. Te quiero dar unos datos antes de empezar. Quizás hoy solo hago la introducción. Por eso dije grandes pensadores, filósofos, literatos, poetas, músicos, libertadores, estadistas, han enaltecido el Señor, han enaltecido la palabra. Mire, uno dice que Gabriel Mistral, una escritora chilena, dijo: la Biblia es para mí el libro, no veo cómo alguien puede vivir sin ella. Mire, no veo. Galo Lazo, expresidente de Ecuador y exsecretario de la OEA, dijo: aquí le dejo la Biblia, que la haya leído todas las mañanas para revestirme de paciencia y de virtudes cristianas. Escuche bien. Domingo Faustino Sarmiento, político, mire, y escritor argentino, expresó: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Abraham Lincoln, político y expresidente estadounidense, dijo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Escuche bien. William Gladstone, político y estadista británico, dijo: he conocido a 95 de los hombres más grandes del mundo en mis tiempos, y 87 de ellos eran seguidores
de la Biblia. La Biblia trae el sello, el distintivo de su origen, y una distancia inconmensurable le separa de cualquier otro libro. No hay otro libro que pueda igualar a la Biblia, y ni va a haber. George Washington, dirigente de la independencia y primer presidente de los Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Napoleón, militar y gobernante francés, dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Escuche bien. La Biblia. Daniel Webster, político estadounidense, dijo: si en mis pensamientos o estilo hay algo digno de encomio, le debo a mis padres, que me inspiraron desde temprana edad el amor a las sagradas escrituras. Escuche, Patrick Henry dijo, fue una figura prominente de la Revolución Americana, y dijo: la Biblia vale más que todos los demás libros que jamás se hayan escrito. La Biblia. Emmanuel Kant, filósofo alemán, expresó: la existencia de la Biblia como libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana jamás haya experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad. Isaac Newton, científico inglés, dijo: hay más señales de autenticidad en la Biblia que en la historia profana alguna. Escuche bien. Dice Goethe, poeta y dramaturgo alemán, dijo que si avanzando la cultura mental, que siga progresando las ciencias naturales en extensión y profundidad cada vez mayores, y cada que la mente humana se ensanche cuanto quiera más allá de la elevación y la cultura moral del cristianismo, tal como brillan los evangelios, no podrá pasar. Escuche bien. Dice Sir William Crookes, físico y químico inglés, expresó: todo descubrimiento humano parece hecho tan solamente para confirmar más y más las verdades que contienen las sagradas escrituras. Escuche bien. Ferrar Fenton, traductor de la Biblia, expresó: en las sagradas escrituras tenemos la única llave que abre el misterio del universo al hombre y al misterio del hombre a sí mismo. ¿Cuánta exactitud tiene la Biblia? Mire, Juan Donoso Cortés, filósofo, literato, político y diplomático español, exclamó: libro prodigioso, aquel en que el género humano comenzó a leer 33 siglos antes, y con leer en él todos los días y todas las horas aún no ha acabado su lectura. Libro prodigioso, pues cuando los cielos se replieguen sobre sí mismo como un gigantesco pergamino, y cuando la tierra padezca desmayos y el sol recoja su luz y se apagan las estrellas, permanecerá él solo con Dios, porque es su eterna palabra resonando eternamente en las alturas. Cuando el Señor dijo: el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Aleluya. Toda esta gente, hermano, reconoció, aleluya, la veracidad de la Biblia. Es tan importante ver, hermano, tan exacto. Por eso, aleluya, cuando yo leo y veo a esta gente exclamando, viendo, aleluya, reconociendo, aunque hay ateos, aunque hay, verdad, mucha clase, ramas, verdad, que niegan la existencia, niegan su palabra, aleluya, pero la Biblia es tan eficaz, aleluya, que no necesita mucho para refutar lo que ellos piensan, lo que ellos dicen. Hermano, tan preciso dice la Biblia en el capítulo 17, si no me equivoco, del libro de Génesis, que lo hemos estudiado. Dice: y al octavo día van a circuncidar al niño, ¿verdad? A todo niño que nazca van a circuncidar al niño. Ni un día más, ni un día menos. Al octavo día, les dice el Señor. Porque, aleluya, según la ciencia, ¿verdad? La vitamina K en el niño, si es al séptimo día, no se ha desarrollado exactamente al octavo día. El niño ha desarrollado esa vitamina en su cuerpo para retener los líquidos y que no muera por alguna lesión, cualquier cosa que le hagan en el cuerpo.
A lo tan preciso, exacto es el Señor. Exacto es la palabra del Señor. Cuando tú vienes y encuentras, aleluya, la Biblia, la palabra del Señor, hermano, te da exactitudes, aleluya, que no hay nadie en este mundo, aleluya, que te lo pueda dar. Yo siempre soy amante mucho a los relojes, amén. Es una de mis pasiones, aleluya. Yo puedo dejar a mi esposa que se vaya allá a la tienda mientras hay una, aleluya, una tienda de relojes. Yo puedo dejar que se vaya todo el día porque me encanta ir a ver los relojes. Entonces ya ahí pues ella que se pierda en la tienda, y quizás hasta que gaste lo que gaste, no me importa, ¿verdad? Pero mi fascinación es cuando se hacen los relojes, los Rolex, los más valiosos. Bueno, hay más más marcas, ¿verdad? De relojes, pero el que más brilla y es tremendo en todo es el Rolex, ¿verdad? La precisión con la que hacen ese reloj, la precisión en que está el mecanismo de ese reloj, cada una de las cosas que trae un reloj, ¿verdad? Cualquiera, como otras marcas que no sean del Rolex, bueno, sin poner el Jacob, una de las marcas más también prestigiosas, y todas estas valen millones o miles de dólares, pero los relojes más sencillos, a través del tiempo, su mecanismo va perdiendo, aleluya, la exactitud de la hora, la exactitud del tiempo, se va trazando, pero el Rolex no, es tan preciso, ¿verdad? Que día a día usted puede ver y viendo cómo lo forman tan precisos, tan exactos. Bueno, y cuando veo esto, la exactitud de cómo se va cumpliendo la palabra del Señor en nuestra vida, la palabra del Señor, cómo se va, hermano, día a día, haciendo ver y revelarnos, aleluya, por qué creemos y por qué estamos en este camino. Es interesante ver que por qué yo, aleluya, tengo que hablar de la palabra del Señor, como dijo el apóstol Pablo, aunque yo no quiera, cárgame es impuesta, dice, y debo de hacerlo. Debo de hacerlo. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 13 o 15, él no negó cuando dijo: hay algunos que predican a Cristo por contienda, otros por esto, otros por aquellos, otros quieren para añadir aflicción a mis prisiones, pero sin embargo el nombre de Cristo es glorificado. Hagan lo que hagan, la palabra del Señor va a ser la recuperada, y la palabra, ¿verdad? Dice la Biblia, la palabra ociosa que hablaran los hombres darán cuenta de ellos en aquel día del juicio. Toda palabra ociosa. La palabra del Señor va a ser recuperada. La palabra del Señor es la que sobresale. La palabra del Señor es la que, aleluya, es levantada. Por eso, hermano, la palabra del Señor, aleluya, cuando miramos a las Escrituras, encontramos numerosas afirmaciones sobre su veracidad. Ejemplo de ellos, cuando usted va al Salmos capítulo 12, verso 6, y ahí sí vamos. Da Salmos capítulo 12, verso 6, y usted va a encontrar ejemplos. Por eso es importante, si hoy usted no se le queda, lo puede ver por YouTube una vez más y ir a YouTube otra vez para entender. Las palabras del Señor son palabras puras, dice el salmista. Plata probada en un crisol, en la tierra 7 veces refinadas. Escuche bien. En la tierra 7 veces, capítulo 12, verso 6 del libro de los Salmos, ahí estoy. Las palabras del Señor son palabras que puras. Plata probada en un crisol, en la tierra que dice 7 veces que refinada. ¿Y qué entendemos? Si vamos a la numerología de los números, ¿qué entendemos por 7? ¿Qué señala el número 7? ¿Cómo? Perfección. Hermano, el salmista, es un versículo que le gusta recitar mucho a la hermana Abby, capítulo 19, versos 7 y 9 del libro de los Salmos. Mira, hermano, tan precioso. Si vamos a ir rápidamente para sentar bases, capítulo 19, luego repetido 7 y 9. Amén. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo.
Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el que destilar del panal. Y dice el salmista: además tu siervo es amonestado. Aleluya, amonestado es tu siervo por ellos, y guardarlos hay gran que, escúcheme lo que le decía, para cuando los guardas hay gran recompensa para aquel que lo guarda. Entonces me ha ido, y le quiero poner esto no con forma de acusación, sino que me ha ido mal cuando no lo he guardado, cuando le he olvidado, cuando he desobedecido. Me ha ido mal. Dejémonos, aleluya, de niñerías. Es la verdad de las escrituras. ¿Por qué me fue mal? ¿Por qué fracasé? Dejé la palabra del Señor a un lado, no la puse por obra. Oh, ¿qué pasó con el pueblo? Cuando usted entra, hermano, sale del libro de Josué, y para que usted lo investiga, sale del libro de Josué y entra al libro de Números, empezamos a encontrar caos, porque ahí hay una generación que no, aleluya, aprendió la palabra del Señor. Una de las generaciones que, hermano, solo decían, por ejemplo, en el ejemplo de Gedeón: hey, si de verdad tú eres el que eres el Dios poderoso, lo que nuestros padres nos han contado. ¿Y por qué estamos viviendo esto? Escuchen. ¿Por qué vienen los madianitas y nos roban nuestras cosechas? ¿Por qué somos oprimidos? ¿Por qué tenemos que ir a las cavernas a escondernos, a las cuevas a escondernos? Es lo mismo. Resultado a lo que la niña dijo: yo solo voy a la iglesia, no sé si soy cristiano. Me tienen ahí porque realmente mis padres quieren que yo esté ahí. Mis padres quieren que yo esté ahí, que yo esté en el grupo, que yo esté en el coro. O pongámoslo de esta forma: porque ellos quieren que esté sentado en la silla por ley. ¿Por qué? Cuando la palabra del Señor nos dice: hey, en guardarlos hay gran recompensa, en ponerlos por obra hay gran recompensa. Hace poco le decía, vi uno de una música de unos muchachos que estaban cantando, y ellos decían que en su juventud, en su niñez, sus madres los llevaban a la iglesia, ¿verdad? Su madre le decían: vamos a la iglesia. No, pues no queremos. Vamos a la iglesia. No hay opciones, ¿verdad? No había opciones. Entonces ya a sus 22, 23 años, 24 años, cantan una música y dice: gracias. Primero, gracias a Dios. Y segundo, es porque su padre o su madre los tuvo en una iglesia, los tuvo sentado en una silla. Y eso, aleluya, tarde o temprano en ellos vino aquel reconocimiento y decir: de veras, este es el camino. Este es el camino, esta es la verdad. Entonces, hermano, entendamos, hay recompensa que para el que lo obedezca. No vas a tener recompensa alguna si no lo pones por obra, si no, aleluya, lo vives. El capítulo 119 del libro de los Salmos y su verso 160, mire lo que dice el salmista ahí en ese capítulo 160. La suma de tu palabra es verdad. Escuche bien. La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es que eterna. Ejemplos, ¿verdad? Y usted puede ver en el capítulo 30, versos 5 o 6 del libro de Proverbios, cuando dice: hey, no le añadas para que no seas hallado mentiroso. Usted va a Juan capítulo 10, verso 35, y el capítulo que leímos, Juan capítulo 17, verso 17. Cada palabra es que descrita como que perfecta, exacta, eterna, aleluya. Cada palabra es descrita como inquebrantable. Cada palabra es escrita como ilimitada en perfección. Hermano,
Cada palabra es descrita como, hermano, completamente confiable. Por eso Jesús, aleluya, lo afirmó con esa concisión, concisamente dijo, aleluya, tu palabra es verdad. Tu palabra es exacta. Tu palabra, aleluya, es eso. ¿Por qué confiamos, aleluya, en la promesa de los hombres cuando, aleluya, la promesa del Señor está por eternidades? Es tan exacto, el hombre en sus promesas falla, pero en lo exacto, la exactitud de Dios a sus promesas se cumplen. Y se cumplen con toda exactitud en la vida suya, en la vida mía. Se ha cumplido con toda exactitud y se va a cumplir con toda exactitud. Por eso, hermano, nosotros debemos entender que ¿qué? Si alguien, aleluya, es exacto, es Dios. Y hasta en estos días, hermano, después de esta prédica o después de esto, hermano, usted el día de mañana va a ser asaltado, aleluya. Van a ser asaltados o yo voy a ser asaltado por la duda. ¿Será? ¿Será que Dios va a cumplir eso en mí? Hay gente que Dios le habló, hay gente que Dios le dijo, mira, voy a hacer esto contigo. Y el Señor empezó el proceso, el Señor hizo ya, hermano, porque va en progresividad. Y todavía no se la cree. Mire, hermano, es tan importante. Hace como unas 3, 4 semanas atrás, le quiero contar esto como en forma de testimonio rápidamente. Una hermana, ¿verdad? El esposo terrible, muy duro, muy cruel. Nada que ver, ¿verdad? No había nada de amabilidad, ¿verdad? Bondad, ¿verdad? En él una persona cruel, terrible. Duro, ¿verdad? Duro de servicio, dice la Biblia, ¿verdad? Burlándose, ¿verdad? A la primera vez, según, ¿verdad? Se murió como unos 5 segundos, 7 o 9 segundos, se murió. No veo nada. Esta vez estuvo en coma como 7 a 9 días, si no me equivoco. No quiere ponerle más cosas, ¿verdad? Que no ayuden a esto, ¿verdad? Sino que 7 o 9 días. Y se levantó. Si para alguien cree, aleluya, que el Señor, aleluya, todavía tiene misericordia y que Él puede traer, aleluya, desde, verdad, ya cuando la ciencia, los médicos dicen, ya está muerto, aleluya, si alguien no cree en eso, aleluya, debemos de creer que Dios es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Ese tipo estuvo en coma como unos 7 a 9 días. Escuche, hermano, se levantó y se levantó con aquella convicción. Según relato así rápidamente para que usted, ¿verdad? Si usted quiere más información, yo le doy la información para que vaya y pregunte, ¿verdad? Dice él que estaban unos tipos y aventaban todos los cadáveres, lo aventaban al fuego, lo aventaban al infierno. Y cuando llegaron con él, estos dijeron, esos demonios dijeron, todavía no está muerto, todavía va a regresar. No, esto no lo podemos aventar, todavía no. Y resultó, ¿verdad? Para no hacerse la larga, resultó que fue sacado de ahí. Y él dice que sintió al Señor, ¿verdad? Sintió al Señor y le dijeron, hey, ve y dile y predica la verdad a tus familiares y diles, solo hay un camino. Sus familiares perdidos en muchas cosas. Diles y diles. Y él se levanta con aquello, hermano, como lo que nunca había visto su esposa, llorando, diciéndole, nunca te salgas del camino en donde estás. Nunca, es el mejor camino. Yo, dice, voy a salvar, me crean, me hagan lo que me hagan mis familiares, pero yo les voy a decir que hay un lugar mejor, pero también hay un lugar de tormento. Hay un lugar de tormento. Y yo les voy a predicar, quizás es lo último que haga en mi vida, predicarles, pero les voy a predicar a ellos y decirles, pero digo, te ruego por favor, le dice a su esposa, te ruego por favor que no dejes ese camino.
Eso, mi hermano, para los que me ven en las redes sociales, si lo quieren creer, créanlo, y si no, pues no, es un testimonio. Pero si usted que está sentado, si usted lo quiere creer, haga lo que hagan, no importa. Pero eso, hermano, yo le vengo a decir, ¿cómo es posible que alguien se levante después de haberlo conocido, después de haberlo visto, y que nunca derramó una lágrima aleluya, por cosas como la del evangelio? Eso sí es algo extraordinario. Yo lo conocí, yo lo vi, yo sé quién fue esa persona. Y también creo, aleluya, lo que el Señor puede hacer. Porque la exactitud de Él, aleluya, la perfección de Él, la verdad de Él. Bueno, porque encuentro en la Biblia a un hombre tan perverso, tan altivo, después de que lo mandó 7 ciclos a vivir con las fieras y todo, cuando se levanta dice, ese es el Dios, aleluya, que gobierna por todo Nabucodonosor. Solo Dios, aleluya, puede cambiar, aleluya, el corazón del ser humano. Hermano, por eso, aleluya, debemos de confiar a la hora de ver esto, a la hora de encontrar esto, hermano, lo que es la palabra del Señor, lo preciso que es la exactitud de la palabra del Señor y los ejemplos que hemos visto, aleluya. Podemos decir la Biblia es que autoritaria. Uno de los puntos de la Biblia es autoritaria. Dios es el dueño del universo, el que verbalizó su existencia. Hágase. ¿Qué dijo? Y dijo Dios. Amén. Y su autoridad amorosa, aleluya, destinada para nuestro bien, se ejerce a través de su palabra. Por eso que Dios se ha identificado, hermano, de tal manera con las escrituras, que a la hora de desobedecerla es no creer en Él. Porque, aleluya, hemos visto sus maravillas. Por eso debemos de, hermano, debemos de estar siempre en la palabra del Señor. Por eso, el tema, hermano, la exactitud de Dios. La exactitud de Dios. Lo exacto. Por eso los temas que usted ve los días jueves, exacto. ¿Quién lo pudo haber redimido a usted? ¿Quién lo pudo haber justificado a usted? ¿Quién lo pudo haber hecho una persona, aleluya, pura delante de Él, santa delante de Él? ¿Quién es el que le pudo dar una vida nueva a usted? Exactamente, Dios lo pudo hacer. No debemos de olvidar, hermano, aleluya, lo exacto que es la palabra del Señor, la autoridad. Y por eso Él mandó a su Hijo. En Isaías capítulo 6 dice, ¿quién irá? ¿Quién les hará saber estas cosas? Pero ya desde los tiempos antiguos estaba escrito y descrito, aleluya, sobre lo que iba a pagar el verbo, aleluya, del Señor. Ya desde, aleluya, en los libros, aleluya, del Pentateuco ya venía describiéndose, aleluya, de aquel Salvador con exactitud. Venía describiendo al Salvador del mundo, al Salvador suyo, al Salvador mío, aleluya, que iba a morir y que se iba a presentar en ofrenda agradable delante del Señor, ya que, aleluya, el Señor exigía que alguien puro, sin mancha, aleluya, pagar el precio por la humanidad. Mire, hermano, por eso, mire, debemos darle valor. Mire, los reyes, por eso le digo, la exactitud o la Biblia es autoritaria. Y le quiero decir algo, los reyes no dan consejos.
dan órdenes. La obediencia a la palabra de Dios, por lo tanto, no es opcional. Por eso cuando usted va al capítulo 1, verso 22 del libro de Santiago, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es lo que dice Santiago. Por eso, hermano, debemos de entender nosotros a las reglas, bueno, a algunos, ¿verdad? A las reglas o a las leyes del país o del lugar donde estamos viviendo, residiendo, hermano, nos sometemos. Pero también hay una regla a la cual usted se debe de someter. Aquí Santiago dice: no solamente sean oidores, sino que hacedores. Por eso feliz es el hombre, feliz es usted que tiene una Biblia. Pero es más feliz, aleluya, el que la escudriña. Amén. Y es más feliz, aleluya, que todos el que después de escudriñarla la obedece. Mira, hermano, es muy interesante. La sumisión a la palabra de Dios es donde se encuentra la verdad, vida y libertad del ser humano. La Biblia es clara, clarísima. La Biblia es clara, es clarísima, hermano. La Biblia es un documento antiguo, hermano. Quizás se puede sentir extraña ahora. Yo me acuerdo allá por los años 90, aleluya, todo el mundo traía algo así debajo del brazo. ¿Sí, no? Y a legua se miraba, ya venden los aleluyas, ¿verdad? Por lo que traía usted bajo el brazo. Ahora no se puede identificar si aleluya es aleluya, porque muchos traen ya el móvil, ¿verdad? Ahí traen la Biblia. Hermano, aunque pudiera decir que la Biblia es extraña, algunas partes, ¿verdad? Podemos decir, bueno, ¿por qué? Como los jóvenes ahora, ¿por qué tengo que leer mi Biblia? Es confusa. Vamos a ver qué dice el capítulo 3, versos 16 del libro de Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 16 del segundo libro de Pedro. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 16. Amén. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, o también tuercen el resto de las escrituras para la propia perdición. Hablando de la claridad que tiene la Biblia y que no podemos, hermano, omitir, o que no podemos, ¿verdad?, hacer en ella fábulas, sino que es tan clara la palabra del Señor. Por eso, aleluya, el salmista, mira lo que dice el salmista en el capítulo 119, verso 30. La exposición de tu palabra me imparten luz. Escuche bien. Dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Pues eso es lo que le decía yo. ¿Por qué? Los padres deben de ¿qué? Deben de mandar, como Dios manda a los padres, que enseñen, aleluya, la Biblia a sus hijos. Si usted quiere ver el pasaje, está en capítulo 6, versos 6 al 7 del libro de Deuteronomios. Es necesidad del padre que mandar a sus hijos que lean la Biblia, pero hoy no se hace eso, ¿verdad? Es tan claro, aleluya. Por eso, hermano, se oye decir que las escrituras es algo superficial para que un niño lo lea o camine en ella. Pero, hermano, es, aleluya, suficientemente profunda
para que un elefante, dice alguien, pueda nadar. Interesante la Biblia. Escuché allá, dice que en las Amazonas todavía hay algunas tribus que son caníbales, ¿verdad? Y un día a uno de ellos se le predicó el evangelio y se le hizo saber de la palabra del Señor y entendió y se convirtió. Entonces le dejaron una Biblia que lo escudriñara y él escudriñaba, estaba bajo un árbol un día y escudriñando la palabra del Señor. Y pasó, ¿verdad? Un famoso, ¿verdad? Hombre pudiente, un hombre, ¿verdad? Quizás formado intelectualmente bien, pero no en la palabra del Señor. Y le dijo: indígena tonto, ¿cómo tú puedes leer ese libro que no tiene más que historietas? Y le dijo el caníbal: si este libro que estoy leyendo no me hubiera cambiado la vida, ahorita mismo fueras mi almuerzo. Tan clara la palabra del Señor. Como le dijeron a la indígena, es tan clara que, aleluya, algunos no la entienden. Por eso la Biblia, aleluya, es predicada a los humildes y a los pudientes, o a los pobres y a los ricos. Aquella indígena llevaba sus flores a sus muertos y lo estaba poniendo. Llegó aquella mujer, ¿verdad?, de la clase social alta, de la high class, y le dijo: india tonta, dice, ¿cuándo va a venir tu muerto? No, llevaba mole a su muerto. Y aquella persona pudiente, ¿verdad?, de la high class, llevaba sus flores y le dice a la india: india tonta, ¿cuándo crees que va a venir tu muerto a comer tu mole? Cuando venga el suyo a recoger sus flores. Es tan clara la palabra del Señor que convierte, aleluya. Por eso el salmista, le vuelvo a repetir, aleluya, da entendimiento al sencillo. Clarísima es la Biblia, clarísima, exacta es la palabra del Señor. Nadie, aleluya, va a tener excusa en aquel día, porque todo, aleluya, la creación da testimonio de la exactitud de Dios. No hay excusa. Por eso no podemos dejarnos llevar a la hora de escuchar un mensaje. Tenemos que ir como los de Berea, a ver si lo que dicen, lo que han hablado, es concerniente a la palabra del Señor. Así lo hace usted, ¿verdad? Amén. Quizás para algunos difícil de entender, porque de acuerdo a Pablo dice que la palabra del Señor no se ha de escudriñar con una mente carnal, sino espiritualmente. Hay que pedir entendimiento al Señor, aleluya. Para algunos difícil de entender, porque habla cosas complicadas. Y a veces porque simplemente, aleluya, no nos gusta. Dice alguien que dijo, se llama Mark Twain, bromeó y dice: no son las partes que no puedo entender de la Biblia, las que me molestan son aquellas partes que sí entiendo. Mire, no son las partes que no puedo entender de la Biblia, las que me molestan son aquellas partes que sí entiendo. A menudo, hermano, no es que la Biblia no sea clara, sino que no somos receptivos a ello. ¿Verdad? Por eso la gente, cuando viene a escuchar un mensaje, escucha lo peor para su vida. No sé por qué no le pone atención, aleluya, el método, la cura, aleluya, para que sea sanado.
Es como dijo el predicador hace unos 3 semanas atrás, dijo, hey, hablamos de las obras de la carne, pero no nos damos cuenta, aleluya, que por el Espíritu es fácil eliminar las obras de la carne. Que vivamos en el Espíritu. Romanos 8:13, ¿verdad? Es fácil. Pero nos quedamos que es que el predicador dijo esto de mí, es que el predicador habló esto de mí. No nos damos cuenta, aleluya, que ahí está el misterio. Y quizás el predicador se acurrucó más en que es las obras de la carne. Y quizás no le dio mucho valor o realce. Pero yo debo prestar atención. Si estoy en el Espíritu y estoy disfrutando la palabra del Señor. Cuando usted está sentado en la mesa, hermano, y están puestos los bocadillos, hay carne, hay esto, hay aquello, y está el postre. A usted se le invitó para ser partícipe de todo lo que hay en la mesa. ¿Sí o no? Pero yo nomás voy a agarrar el hueso y para chuparlo nada más. Eso es un problema. ¿Sí o no? No, que agarren todo aquello, el resto lo agarren. Esa es la mente de la gente, que agarra el resto, aleluya, y no se aprovecha, aleluya, de lo que tiene la palabra del Señor enriquecedora. Hermano, alimenta el alma. La gente le gusta que su cuerpo, que golpee su cuerpo, pero aleluya, que no beneficien su alma. Y entonces cuando usted está en la mesa, aleluya, usted es participante de todo lo que está ahí. ¿Verdad? Yo siempre, por eso el Señor, aleluya, se equivocó. Diga, que seamos como los niños. Usted ve a los niños, aleluya, cuando terminan de comer, ¿me da permiso? ¿Será que voy a ir a agarrar frutas? No, ellos van. Y el que les hace caro, pues se pierde. Es un problema. Que el que puso la fruta, el que puso el helado, si hace caro, pues perdió. Porque un niño tiene tiene ese algo de tiene esa inocencia en sí. Él ve, ahí para los que les gustan las fresas, para que les gusta la naranja y para que les gustan muchas clases, y ellos ven y dicen, hay esto para mí, de volada comen, ¿verdad? Y rápido, y bueno, ya estamos esperando un ratito y pum, cae. Cuando uno llega ya está vacío todo. Pues gloria a Dios. Es lo mismo cuando nos sentamos. Cuando nos sentamos, aleluya, a disfrutar la palabra del Señor. Todo es para nosotros. Todo es para nosotros. Todos debemos de saborear y comer la palabra del Señor. Por eso, hermano, la Biblia es clara. Dios, aleluya, es suficiente. La Biblia o las Escrituras contienen todas las palabras de Dios que necesitamos para conocerlo. ¿Dónde estás conociendo a Dios? Por el YouTube, por el TikTok, por esto, ¿verdad? Hay muchas, pero la palabra del Señor es clara, aleluya, para conocer todo lo que necesitamos de Él, o necesitamos, aleluya, para conocerlo verdaderamente, confiar plenamente en Él, obedecerle perfecto. Mira, hermano, si alguien quiere obedecer a Dios perfectamente, vaya a la Biblia. Amén. Si alguien quiere disfrutar a Dios plenamente y abundantemente, vaya a la Biblia. Job lo dice en el capítulo 4: de oídas te había oído, mas ahora que mis ojos te ven. Qué diferencia, ¿no? Yo puedo quedarme en el testimonio del hermano Rudy, de otro hermano aquí, hermano, pero yo tengo que conocerlo, verlo a él. Es suficientemente claro, exactamente claro el Señor. Es como el testimonio, aleluya, que yo conté ahorita. Yo no estoy pidiendo para ir al infierno, ir a ver el infierno, no. Pero hermano, a través de las Escrituras podemos decir, sí, hay verdades suficientes, hay una exactitud, aleluya, que hay dos caminos, uno para el impío y uno para el justo. Exacto. Y todo lo que la Biblia dice con exactitud se va a cumplir. El impío tendrá su recompensa y el justo tendrá su recompensa. Entonces, hermano, dice el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 3:
todo cuanto concierne a la vida y a la piedad a través del conocimiento disponible en las Escrituras. Vaya ahí al segundo libro de Pedro para que usted vea que no le miento, aleluya. 1:3 del segundo libro de Pedro. Pues su divino poder nos ha concedido, dice, mire, nos ha todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermano, están disponibles en las Escrituras. Como cuando, ¿verdad? El padre de familia, aleluya, tiene previsto y proveído todo para sus hijos o para su casa. ¿Ah? El niño va a la refri, abre y él agarra lo que está proveído, está todo ahí. Dice el pequeño de la casa de nosotros, dice, ese me gusta, dice, y siempre, así es lo que aprendió a decir, eso me gusta, dice. Sí, eso me gusta, dice, y ya, es lo que le gusta. Ver los yogures y dice, como se le compra especial los yogures, dice, eso me gusta, dice. 1, 2, y se le da 13, se lo vuela. ¿Pero qué? Está disponible. Es lo mismo, nosotros en las sagradas es que está disponible todo esto. Agárralo. Es tan claro, aleluya. Y con esa, aleluya, con esa obediencia que tenemos, podemos llegar. Como dijo, aleluya, el autor de Hebreos. Entremos desconfiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Amén. Mire, hermano, la Biblia es tan completa, o la palabra del Señor es tan completa, que a través de ella podemos estar enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente, y todo, no parcialmente, hermano, sino para toda buena obra. Hermano, lo voy a dejar ahí. Escuche bien. Usted ha entendido, yo creo que para no cansarlo, pero es esto. ¿Es exacto Dios o no? ¿Y cree usted que puede cambiar su forma de pensar de hoy en adelante? Usted puede cambiar su forma de pensar y ver la exactitud de Dios en todo, aleluya, lo que Él nos ha hecho, va a hacer. Mi hermano, yo no sé por qué mucha gente, aleluya, ante la filosofía de muchos, son más atraídos. Y es tan triste y doloroso ver y encontrar que muy pocos son los que se aferran a lo que Dios es. A lo que Dios es. No quiero, aleluya, lastimar el corazón de nadie de los que está aquí. Es porque es para mí también, me toca a mí. Pero, hermano, hacemos lo posible por llevar a nuestros niños, irnos nosotros a toda festividad, ¿verdad? Siempre y cuando sea buena, ¿verdad? Festividad. Pero a veces es imposible, aleluya, atraerlos a la casa del Señor. Es difícil. Y ahí echamos a perder la exactitud de Dios. Es difícil. Yo le voy a decir, yo a mis hijos los llevé a los conciertos musicales donde cantaban, les tomé fotos, ¿verdad? Hice videos de ellos cuando los llevé a los momentos. Inclusive he participado con ellos al llevarlos a ciertas cosas que van a favorecer su vida el día de mañana. Hablando secularmente. Ahora, ¿por qué no he participado en lo que va a favorecer su vida espiritual? ¿Sí? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Participar en que su vida secular le vaya bien o participar que en su vida espiritual le vaya bien? Usted diferencia ahí. Pero yo le quiero decir algo. Todo depende de qué. Primero en lo espiritual y después en lo
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás que serán por añadir. Hermano, en todas, hermano, hay que ver la exactitud de Dios en nuestra vida.